Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al 41º episodio de Dev Locos. En esta ocasión tengo a Dinora Tobar, una gran amiga que, bueno, no he tenido la oportunidad todavía de conocerla personalmente, pero hace poco estuvimos en un evento chévere ahí compartiendo un track. ¿Cómo estás, Dinora? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Excelente, excelente. Con un poquito de calor por acá, pero bueno, aguantando. Bueno, ¿qué te digo? Che, Acá en la Ciudad de México está lloviendo sin parar. wow. Los climas creo que son, tal vez el día de mañana es algo diferente, o sea. Sí, Bueno, bueno, Dinora. Lo primero que voy a preguntarte es, ¿quién es Dinora Tobar? bueno, Dinora Tobar, mi nombre es Dinora Tobar, soy Google Developer Expert en Android, llevo más de 10 o casi 10 años haciendo Android. Eh, por mucho tiempo me he dedicado a hacer solamente aplicaciones de mobile. Hace un par de años pude experimentar con hacer cosas un poco más de producto y me tocó llevar como el leadership de múltiples equipos. He estado en varias startups aquí en México. Antes de eso estuve liderando equipos en consultoría, compañías un poco más grandes, pero siempre mi corazón retorna a las startups, donde puedes hacer y jugar con más cosas. Eh, Tengo ya 30 años y sigo 100% enamorada todos los días de las cosas que suceden en el mobile. Me llena con mucho amor aprender y enseñar cosas. Yo siempre he sido o siempre he dicho que la comunidad es la que creamos nosotros todos los días. Es cuando todos nosotros nos sentamos y decidimos aprender y enseñar. Y tenemos ese espacio para jugar y crear cosas nuevas. Para mí eso lo es todo. Y la comunidad de mobile es una de las partes más brillantes en todo el software que existe. No hay comunidad como la mobile. La mobile es impresionante, te llena de mucho goce y al menos a mí me hace muy feliz todos los días. Chévere, chévere, Dinora. Es interesante todo lo que nos acabas de hablar ahorita. O sea, aterricemos un poco tu presentación y me gustaría saber cómo te ha tratado el desarrollo de software durante todos estos años, ¿sí? ¿Cómo fue que empezaste? Bueno, yo no empecé estudiando una carrera de computación. Soy de esas pocas personas que estaba estudiando otra cosa súper diferente. Este, y que aprendió que a veces uno se da cuenta cuando es joven que es bueno en otra cosa, ¿no? Y para mí fue así, ¿no? Estaba tan emocionada en ese entonces por aprender todas las cosas nuevas que existían y a mí me encantaban como las startups y lo que estaba sucediendo en San Francisco y escuchaba de maestros y de compañeros que se habían ido y a mí me fascinaba todo ese mundo, ¿no? Tenía un compañero que incluso se fue a Stanford a hacer Wow. a hacer su aplicación que estaba haciendo en ese entonces. Entonces, la verdad para mí, yo fui de estas personas que empezó a aprender con los cursos que había en Google, con los cursos que había gratis en Udacity y en Udemy y todo ese tipo de cosas. Eh, Aprendí por mi cuenta, a mi ritmo, con las cosas que yo quería aprender. Y eso me cambió la vida para siempre. Jamás di vuelta atrás y me he dedicado todos estos años al software. Es lo único que he hecho. No planeo hacer otra cosa anytime soon. No, para mí no es algo que quiera hacer diferente. Eh, la verdad es que mi corazón lo tiene el software y siempre lo va a tener. Me permite crear cosas desde la cosa más chiquita a la cosa más grande. Eh, pero no solamente eso, me ha dado amigos, gente que conozco alrededor de todo el mundo que siempre tiene un espacio en su corazón para mí. Entonces, a mí el software me ha cambiado la vida, ¿no? Entonces, la verdad es que es de esas pocas cosas que te da la capacidad de seguir aprendiendo por toda tu vida y seguir como tratando de conocer más cosas. Y si tienes como ese gusanito de curiosidad, el software es el mejor lugar para vivir. Eh, por los últimos años que me he dedicado a hacer esto, ya soy un poco más, trato
de compartir un poco más con la comunidad, dando pláticas, tengo un blog, una cuenta de Twitter donde publico varias de las cosas. Usualmente tengo pláticas muy específicas de temas que me gustan y que muchas veces son temas que estoy lidiando yo, ¿no? En el trabajo y estoy haciendo cosas en el trabajo que inspiran esa plática porque lo logré resolver de alguna manera que dije, wow, esto hay que compartirlo con todos los demás. Entonces, más o menos esa ha sido como mi experiencia en los últimos años. Este, bien, he trabajado en compañías muy grandes como The Boston Consulting Group y Lonely Planet. Trabajé aquí en una startup mexicana muy grande llamada Confío, que se dedica a hacer payments y tiene crédito, algo muy similar a lo que tratan de hacer otros big players en Estados Unidos. Este, y ahorita me moví hace un año, más o menos, casi un año, a otra startup que está haciendo una plataforma de data y AI. Wow, chévere, chévere. Y nos contaste bastantísimas cosas y me surgieron algunas preguntas, Dinora. Por ejemplo, una de ellas es que hablaste sobre que aprendiste tú sola, que a tu tiempo. Y me gusta eso porque eso define la palabra de autoeducarse, ¿sí? Entonces, ¿qué consejo darías a las personas que están viendo o escuchando este podcast y no saben todavía cómo manejar esta metodología, llamémosla, en el momento en que yo puedo autoeducarme a mi ritmo y puedo aprender muchas cosas sin tener una presión como es, por ejemplo, la universidad, ¿no? O el colegio, en el que tienes que presentar algún deber a cierto tiempo. Claro, yo creo que requiere mucha disciplina tratar de aprender algo que quieres aprender, porque lo primero es que tú tienes que querer aprenderlo. Tienes que querer decir, yo quiero aprender esto nuevo. Y eso es vital. O sea, hay mucha gente que se va con la finta de, ay, es que el software es muy cool y hay mucho trabajo y se gana bien y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tienes nada en tu corazón que diga, me encanta, o sea, quiero hacerlo. Y en mi caso, yo veía a todas estas compañías cuando estaba mucho más chavita en la universidad, eh, y yo veía todas estas compañías haciendo cosas cool y lanzando aplicaciones y que Android y iOS y yo veía como estas Eternal Fights y yo dije, yo quiero estar ahí, o sea, yo quiero vivir el mundo de esta gente que hace cosas muy cool. O sea, tienes que tener esa ambición y esas ganas de querer hacerlo, ¿no? Eh, para mí creo que eso es lo principal. Y después se viene una situación donde eh, tienes que ser constante en ese aprendizaje, ¿no? O sea, no todo se aprende de la noche a la mañana. Yo siempre pongo un ejemplo de, no sé si eso pasa en Ecuador, ¿no? Pero aquí en México hay un libro que yo decía que era el libro de la jirafita. Creo que ya no existe, ¿no? Pero el libro de la jirafita era como te enseñaba a hacer trazos de cada una de las letras. La A, la B, la C. Y así empezabas a hacer los trazos para enseñar a tu mano a cómo trazar las letras. Es lo mismo en la programación, es lo mismo cuando aprendemos cualquier otra cosa. O sea, tú tienes que dedicarle un espacio a ir trazando cada una de esas cosas en tu cabeza y enseñándote a pensar de esa manera. Entonces, aunque no tengas esa presión de tener que hacer tareas y que alguien te explique o que no entiendas cómo está explicando el maestro, es bien importante ser constante y querer aprenderlo. Porque a final de cuentas, si tú eres constante, vas a querer aprender y aprender y aprender. Y en el mundo del software, donde las cosas cambian cada 6 meses, esto es Sí. vital. Tener esa gana y esa hambre de querer aprender cosas y de tú mismo enseñarte es vital, pero te tiene que gustar para que tú puedas como abrir ese espacio de decir, ah, no importa, sí tengo un buen de cosas que hacer en el trabajo y aún así voy a dedicar un ratito a aprender algo nuevo, a sentarme y aprender la nueva cosa que salió en iOS en la última versión, la nueva cosa que aprendió que salió en TypeScript y en React, en Next.js, en Android, en Compose, lo que tú quieras y lo que tú mandes. Hay que ser constantes en esa tarea. Eh, porque es una tarea que te pones tú mismo. Y no es tanto de un maestro,
pero es mucho más importante porque es para ti, es sobre ti mismo. Claro, y hay que aclarar algo que es verdad que el software ha evolucionado y la tecnología en los últimos años bastante. Y el software va evolucionando tanto con el WWDC de Apple cada año o el Google I/O de Google para Android. Todos los días vemos cosas nuevas, ¿no? Entonces sí es necesario que tengamos ese mindset como para entender, no casarnos totalmente con una tecnología, pero sí poder evolucionar con ella. Exacto. Y no solamente Android y iOS, o sea, todos los lenguajes de software tienen una conferencia donde cada año anuncian cambios Sí, y uno sí. se los tiene que chutar y tiene que aprender y no debería de ser una tarea, ¿sabes? O sea, no debería ser una tarea engorrosa. Debería decir, qué cool, quiero jugar, hacer algo nuevo. Qué cool salió esta cosa nueva que ahora necesito aprender. Qué cool, voy a poder jugar. O sea, yo lo veo así. Todos los días para mí es vamos a jugar. Todo el mundo se ríe porque a veces yo quiero jugar con cosas en beta y en alfa y lo más crudas posibles. Y para mí es, vamos a jugar. Sé que es difícil y sé que es tardado, pero qué cool poder tener un trabajo como el que tenemos nosotros, donde jugar todos los días es lo que hacemos, ¿no? O sea, no hay Claro. nada más padrísimo que te despiertes y digas, hoy voy a jugar a hacer cosas divertidas, cosas que a mí me gusta hacer. Entonces, Ok, sí, ok. mi metodología es mucho de eso. Mi forma en la que pienso sobre el software es eso, pero tal vez es porque no como tal, no inicié en computación, ¿no? Y, y la forma en la que lo veo es bien diferente, porque para mí fue algo que yo encontré, que disfruté y que no sabía que podía disfrutar. Entonces volvió un juego, algo donde todos los días tienes chance de colorear y de conocer y de hacer. Y es lo mejor del planeta. Oh, chévere, Dinora, y de verdad que me uno a a esa metodología y mentalidad que tienes, ¿no? Porque al final estas ganas de aprender creo que siempre uno las tiene y si de verdad amas lo que haces, literal, no es un trabajo, como siempre lo he dicho, todos los días me levanto a las 7 de la mañana para trabajar, pero digo, chévere, la única diferencia que estoy haciendo de hace 10 años atrás es que ahorita tal vez recibo una parte salarial, pero de ahí lo disfruto, me gusta. Que encontrar un bug creo que es lo más chévere porque a veces te quedas ahí pensando, haces algo diferente, buscas una solución, no funciona, capaz te frustras porque hay que decirlo, o sea, no es algo que tenemos que estar ahí todo siempre es perfecto, ¿no? Pero eso es lo ideal que por lo menos en mi experiencia y en la carrera que he podido obtener, a llevar los frutos para que podamos tener una mentalidad y también de que el software es una buena carrera. Sí, Oye, es padrísimo. eh, hablamos bastante en estos pocos minutos sobre Android, ¿sí? Me gustaría saber en qué momento tú deseaste irte por una vertiente Android y no, por ejemplo, por mobile iOS. ¿Cuál fue tu decisión para decir, no, voy a hacer un Android developer? Todo el mundo se va a reír mucho cuando diga esta historia. Jamás nunca me la habían preguntado, pero en la universidad en la que yo estudiaba, tenemos una de las bibliotecas más grandes de Latinoamérica, ¿no? Ok, Es una biblioteca padrísima con 10 pisos llenos de libros. Entonces, wow. yo en mi cabeza, al tratar de aprender software, lo primero que hice fue buscar un libro como si fuera, ya sabes, cualquier cosa de matemáticas, álgebra lineal, historia de del Renacimiento. Yo fui y dije, la biblioteca. ¿Qué mejor lugar para encontrar información que la biblioteca? Porque es una biblioteca padrísima, o sea, es una locura. Tiene audiolibros, videos, todo contenido 100% ya revisado, ¿no? Y es contenido padre. Entonces, como que yo dije, sí, voy a ir a aprender, como no, apenas estaba aprendiendo a programar. Dije, voy a ir a buscar un libro a ver si hay algo sobre mobile. Yo veía todas estas startups haciendo apps y yo decía, órale, qué cool. Estaría bien padre si yo pudiera hacer mi propia app. Eh, encontré el primer libro, el único libro que había era una versión sobre Android de hace mucho, mucho tiempo. O sea, creo que era Android Cupcake. O sea, una cosa vieja, vieja, vieja. Este, y
no entendí nada. Me están hablando en chino, no sabía absolutamente nada qué es lo que estaban diciendo. Eh, pero las cosas que sí entendí era que Android era un sistema operativo basado en Linux, que era el sistema operativo que yo utilizaba o sea, en toda mi laptop era un versionamiento de Linux, ¿no? Y dije, mira, qué cool, esto sí lo conozco. Esto es de todas las cosas que dijo, la única cosa que conozco es Android. Bueno, Linux, perdón. Y dije, ok, entonces voy a investigar más sobre Android. Me di cuenta que la forma correcta de investigar sobre el software en realidad era encima de Internet, ¿no? Y tenía un compañero que llevaba mucho más tiempo haciendo aplicaciones y dio un curso básico en la universidad. Su nombre es David. Así que si de pura casualidad David Azar está viendo este video después o escuchando este podcast, eh, él cambió mi vida, porque David es un amigo cercano, dio este curso y yo me metí a él y yo aprendí los básicos de hacer una app en ese momento, en una versión de Android que, híjole, horrible. O sea, 6 todo Es era lo salvaje. picapiedras. Es lo Exacto. picapiedra. Todo era diferente en Android. Y aprendí eso y dije, eso es lo más cool que he hecho en una compu. Lo más cool. Hicimos una calculadora, algo así. Pero dije, esto es lo más cool que he hecho en la vida. Yo nada más quiero hacer esto. Y no di una vuelta atrás ni para considerar a los iPhones. Una situación, un proceso de trazabilidad de yo ir descubriendo qué eran las cosas que había, desde una versión súper ultra básica a ya ir y sentarme en la escuela a escuchar qué decían, ¿no? Y yo ni siquiera sabía de qué hablaban, o sea, yo estaba aprendiendo a programar. Eh, yo fui y me senté y dije, wow, esto es lo más cool que me ha pasado en la vida. Entonces, sí, ese libro y ese compañero de la universidad prácticamente cambiaron mi vida. Entonces, así fue más o menos. O sea, nunca tuviste un acercamiento al inicio en iOS, por ende seguiste el camino a Android. Y ¿tú crees que si hubieras conocido en ese momento iOS, te hubieras elegido o te hubieras Tal quedado vez con hubiera Android? sido diferente. No lo sé. O sea, yo también hago cositas a veces en iOS y soy muy feliz. Claro, ahora que lo conoces, ¿qué piensas? Creo que, o sea, tienen sus pros y contras, ambos lenguajes, ¿no? Hay cosas que yo creo que Swift hace muy bien. Eh, los protocolos a mí me gustan muchísimo en Swift, porque todo el mundo dice, es como una interfaz, pero no, son mucho más elegantes. Ah, Pero también veo cosas en Kotlin, como la Silent Class, y la forma en que hace generación de código para hacer dependency injection, que dices, también lo hace muy bien Kotlin. Entonces, ambos tienen sus pros y sus contras. Yo no tengo un favorito, pero la verdad es que Android se volvió en mi corazón algo que empecé a hacer. Ahí crecí mi carrera y me quedé ahí. Dije, ese es mi lugarcito, esa es mi casita. sabes que comparto contigo el tema de cuando yo inicié. Recuerdo que en ese entonces había los iPod Touch, Mm. ¿ya? Y yo tenía uno. Recuerdo que tenía uno y siempre me preguntaba, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo puedo hacer una aplicación? ¿Qué tan complicado será? Y mi imaginación era, no, pues esto lo hace solo Apple o lo hace en Estados Unidos o en un país primer mundo, tiene que hacerlo. O sea, nada que ver. O sea, es la mentalidad de una persona que al principio no conoce tal vez de una tecnología y ponte que el iPod tenía menos de 8 años en el mercado, menos. Y recuerdo en el 2015 cuando descubrí Udemy de los cursos. Oh, wow. Y cuando yo siempre digo, cuando el icono era verde, o sea, porque han pasado con branding todos estos años, que recuerdo que el primer icono era de color verde, y me costaba a mí comprarme un curso, no por el tema del dinero, porque al final me podía ahorrar de la universidad y todo eso, sino porque en ese entonces yo vivía en la universidad solo, tenía una tarjeta de débito nacional, y para comprar eso tenía que ser de crédito internacional. Entonces, busca la manera de hacer eso. Lo que yo tenía que hacer es ahorrar el dinero, ir a transferirlo a un banco, a una tarjeta de un primo, pedirle el favor que me preste y cada curso comprarlo. Y claramente dar a hacerlo. Entonces, me pongo en ese mindset y pienso,
todo lo que yo hacía por al final aprender algo que tal vez ni sabía que hace después de 10 años me iba a estar dedicando a esto, ¿no? Solo porque me gustaba, decía, quiero aprender. Y recuerdo que la primera aplicación sí, eran como calculadoras, de notas, blog de notas, cosas Recordatorios. básicas, claro, recordatorio, o sea, que al final tú vas aprendiendo por lo menos cómo es la interfaz de donde tú programas del IDE, ¿no? Y comparto mucho con eso porque al principio era yo un fanboy de Apple. Ya desde ahí me empezó a encantar Apple, Android como que en algún momento decía, no, en algún momento me tocó también hacer aplicaciones para Android y conocí Java. Bueno, ya lo había conocido por la universidad, pero no había tenido tanta experiencia. Y en ese momento lo odié más, Android, cuando conocí Java. Porque imagínate, Java versus Swift, lo elegante y lo moderno que podía haber hacer una aplicación no lo más rápido, entonces decía, no, Java no, y a veces me tocaba. Pero cuando conocí Kotlin, dije, no, el amor se tiene que compartir. Para tanto para Apple, para Google, o sea, vamos por los dos. Porque al final Kotlin y Swift siempre digo que son como primos hermanos, ¿no? O sea, literalmente cambian poquitas cosas de sintaxis, ¿no? Y eso me Sí, gusta, porque al final, hace no mucho hice una aplicación, que hasta ahorita la tengo, y literal, tengo tan organizado el proyecto, con carpetas, con clases que se llaman igual, que si algo tengo que hacer aquí nuevo, es literalmente casi copiar y pegar acá, solo con una diferente sintaxis. Es tan lindo poder hacer eso en diferentes lenguajes de programación y al final son dos aplicaciones que están corriendo nativamente que, wow, un fuerte goce para lo que es Apple y Google en ese momento, ¿no? sí, completamente de acuerdo. Creo que es algo de las cosas que nos ayudan muchísimo. Y como vas creciendo en la carrera, te vas dando cuenta que ambas cosas tienen sus pros y sus contras, porque son lenguajes de Realmente. programación. Pero al final de cuentas los dos son padrísimos y los dos resuelven cosas increíbles y son nichos de mercado diferentes y cosas de ese estilo. Y la verdad es que ya dices, ya puedo ser un Android. Creo que un nivel de seniority se cruza cuando dices, me gustan los dos por igual y quiero aprender los dos por igual y quiero jugar en los dos, porque ya soy suficientemente senior para decir, sí, no solamente o sea, no soy fanboy ni nada, pero también quiero aprender muchísimo. Y esa hambre de aprender cruza cualquier frontera que yo me impuse hace 1000 años. Creo que eso es algo muy importante. No, no, totalmente de acuerdo, Nino. Oye, bueno, vamos aterrizando un poquito más tu presentación y me gustaría hablar sobre la experiencia de lenguajes de programación. Entiendo que ya has manejado lo que es Swift, has manejado lo que es Kotlin, e inclusive por ahí posiblemente Java para Android, que fue hace años atrás. ¿Qué otros lenguajes has ido manejando durante todos estos años? Híjole, no sé si ya todavía me acuerdo de Java, pero supongo que todavía podría hacerlo. Em, yo programo en Kotlin, eh, voy a agregar Java, Swift, TypeScript, he hecho cosas en Python también, he hecho cosas en Flutter, eh, varios lenguajes por ahí, o sea, la- mi papá también es programador. Yo al inicio ni siquiera quería dedicarme a la programación porque mi papá es programador. Pero Ok, tiene un dicho mi papá que hasta la fecha es un hecho. No im- lo más importante de aprender a programar es que tu cabeza entienda cómo tienes que programar. Y después, la sintaxis del lenguaje es algo que se puede aprender rápido. Y cruzas esa bandera de una manera sencilla. O sea, puedes aprender a programar en cualquier lenguaje mientras tengas el conocimiento y entiendas cómo funciona la programación en general. O sea, cómo funcionan los if, cómo funcionan los switch, los when. O sea, a final de cuentas, no importa en qué lenguaje lo tengas, eventualmente vas a llegar ahí porque la sintaxis está documentada. Pero la lógica de resolver un problema en la programación es muy diferente. Entonces, mi papá dice que a final de cuentas, no importa en qué lenguaje esté, si tú ya sabes programar, seguramente cruzar el puente del lenguaje va a ser bastante sencillo. Y yo creo, soy fiel partícipe de eso porque este es el primer año que estoy haciendo cosas en TypeScript y antes no sabía absolutamente nada, no sabía absolutamente nada de React y he tenido buenos maestros también, ¿no? Pero y me siento bastante cómoda. Ahora sí ya me siento bastante cómoda, ¿no? Ya entiendo cómo funciona y cómo se hacen las cosas, ya es algo más sencillo.
Chévere, chévere. Oye, acabas de hablarme de algo súper interesante, de que tu papá también es programador. ¿Crees que tu papá influyó algo en tu carrera? O sea, o quisiste algún día, sabes que quiero ser esto, me gusta cómo mi papá fusionó su carrera con su, digamos, con su forma de hogar, etcétera. O sea, ¿cómo pudo hacer eso? ¿O lo dejamos con lo que contaste de tu amigo? Lo podemos contar, o sea, me encanta contar la historia porque cuando mi papá, cuando yo elegí carrera bien diferente. Yo estaba estudiando biomédica. Ok, Eh, ok, bienvenido. Súper diferente. Y yo veía a Hay, mi hay, papá, hay, hay un disclaimer para que sepas. Yo me gradué de ingeniería electrónica. ay, pero estamos Entonces, en educación, ¿no? pues, Está cerca. me Mi dieron papá, dos materias, me dieron dos materias. Computación, digamos, fundamentos que era C y lo otro que era NetBeans, Java. Ahí quedó, lo demás era hardware. Y odié la programación en ese momento. ujú. Entonces, solo para... Y me acuerdo ahorita porque dijiste biomédica y me dieron una materia biomédica en su momento. Ahí sí, Y, o disculpa, sea, sigue nomás. son como tronco común todas esas materias, ¿no? O sea, sí, sí se parecen mucho. Pero mi papá estudió mecánica, es ingeniero mecánico, jamás Ok, ejerció o ejerció muy poco, porque también le gustaba la programación, ¿no? Y fue de estas personas que también se enseñó. Es más, él tiene su propia compañía dedicada al software. O sea, nos mandó a la escuela y nos pagó la universidad y pagó todos los gastos de toda la educación de todos mis hermanos y la mía con el software, ¿no? Y yo veía a mi papá trabajando en Navidad y en Año Nuevo, porque hace muchas cosas para el gobierno, que yo decía, no, yo no quiero hacer eso de mi vida. Y esa siempre había sido como mi mentalidad, ¿no? O sea, no quiero hacer eso para no tener que pasar las vacaciones con mi computadora a un lado, ¿sabes? Eh, y muy similar, cuando inicié la carrera, llevaba una clase de programación y yo no entendía. Yo no entendía, me estaba costando mucho trabajo. Entonces yo dije, lo que siempre he hecho desde la primaria hasta la universidad, llegué con mi libreta, con mi computadora al estudio de mi papá y le dije, hola, ¿estás ocupado? No entiendo mi tarea. No entiendo mi tarea y me dijo, a ver, siéntate, te voy a explicar. Mi papá me enseñó a programar. Esa es la realidad. O sea, mi papá me enseñó a programar. Y mi papá es tan buen maestro o sea, es tan buen maestro que todos mis primos, todos mis hermanos, todos van con mi papá a que les enseñe cómo hacer álgebra y cómo hacer cálculo y cómo hacer diferenciales y cómo programar, etcétera, etcétera, etcétera. A todos mis primos nos ha enseñado, porque la mayoría somos ingenieros. Este, y mi papá nos enseñó. Entonces, cuando me empecé a dedicar a esto, así como que me hizo todo el sentido del mundo, porque él me enseñó. Y cuando él enseña, trata de enseñar lo mejor posible para hacerlo lo mejor y lo más, y que seas exitoso en eso y que no te quedas con dudas, que al final de cuentas como que le hizo todo el sentido del mundo, ¿sabes? O sea, al final de cuentas fue como, pues sí, dedícate a eso. Ahí vas a triunfar, ¿no? Es algo que te gusta y es algo que estás haciendo bien, ¿por qué no dedicarte a eso? Entonces, al final de cuentas, pues lo tomé así, pero yo no quería dedicarme a esto, pero es bueno en cosas y de repente encuentras amor en esas situaciones y en esas tareas que dices, no, ahora sí ya quiero dedicarme a eso. Sí está divertido. Ahora entiendo por qué no lo ha dejado, aun cuando tiene que trabajar en, en las vacaciones y trabajar en Año Nuevo y cuando son procesos de cierre fiscales y cosas de ese estilo. Y ahora entiendo todo. ¿Por qué? Porque aún así a él le gusta y es pensar y es entrenar a tu cerebro y es hacer un challenge mental todos los días de cómo vas a resolver tú una cosa. Y prácticamente es crear todos los días y es jugar. Entonces está padrísimo.
Súper interesante, de verdad. Me lo anoto para traerlo a Deblocos a tu papá en un próximo episodio. Chévere. Te va a hablar de muchas Bu- cosas. Mi papá es programador desde hace muchos años. Le tocaron las Las tarjetas, de las tarjetas. tarjetas, les tocaron las tarjetas. Toba tenía en mi casa cuando yo era chiquitita y yo no sabía qué eran. Y yo me ponía a jugar con ellas. Debí de haberlas guardado, pero recuerdo perfecto yo haber jugado con ellas y haberlas destruido, pintado de chiquita. Chévere, chévere, Dinora. Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico, que es el trabajo remoto. Y es una pregunta que siempre hago a mis invitados, de cuál es tu perspectiva del trabajo remoto el día de hoy, sabiendo que ya hay algunas empresas que han optado por la modalidad híbrida, es decir, parte en casa, parte en oficina. Eh, Híjole, yo tal vez voy a hacer un comentario que todo el mundo me va a linchar por eso, pero a mí sí me gusta ir a la oficina. Sé que a mucha gente le queda muy lejos y yo vivo en la Ciudad de México, o sea, el tráfico es brutal en la Ciudad de México. Es una cosa seria. Sin embargo, creo que nada vence estar ahí enfrente de tu compañero, con el diseñador, el del backend, tu otro compañero, todos construyendo algo en acción en ese momento y diciendo, ah, pero si hago esto, puedo resolverlo. Es como tener a toda esta gente divulgando tu código al mismo tiempo y trabajando en conjunto. Yo creo que los grandes productos no se construyen con gente muy lejos. Eh, Está bien que te quedes a veces un par de días en tu casa o que no vayas una semana o un mes, está perfecto, ¿no? Pero siempre creo que reconectar con ese equipo de una manera presencial ayuda a que las mentes brillantes construyan cosas brillantes. Eh, y créeme que a veces yo siento que la cámara no ayuda a hacer ese tipo de cosas. Mucha gente que no prende su cámara, ¿no? Y no le gusta que Sí. la vean, pero ¿cómo vamos a construir algo increíble que a final de cuentas van a usar humanos como tú y como yo? Si no puedo ver tu expresión facial a cuando estás viendo que se va a hacer las cosas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es el sentido de esas tareas? Hay mucha gente que se queda calladita y apaga su cámara y no sabes cuál es su opinión. Y creo fuertemente que ser opinionado y tener comentarios sobre las cosas que construyes hacen hacen un gran producto. Y eso a veces se nos olvida. O sea, como que decimos, ay, qué cool el software y ta, ta, ta. Se nos olvida que ese producto va a ser usado por otra persona, por un niño, por una mamá, por un doctor, por gente de infraestructura, por analistas, por gente financiera, por humanos como tú, como yo, teniendo hambre y pidiendo el súper. Este, Exactamente. O sea, estamos creando algo que usan los humanos. Entonces, para mí, esa interacción de decir, ok, sentémonos todos, ¿qué opinamos del diseño y qué opinamos del código que acabamos de liberar y poniendo en producción? Y tener esa plática, para mí es muy enriquecedora cuando es en persona. Hay mucha gente que lo hace muy bien remotamente y les aplaudo muchísimo, porque yo no puedo. Pero también creo que es importante hacerlo y estar en presencia. Creo que aparte disminuye mucho las horas de trabajo y los back and forth que hay entre llamadas, porque fulanito entendió una cosa en un mensaje y fulanito entendió otra cosa. No hay nada como esa platiquita en la oficina. Sí, el tráfico es tremendo. Sí, tener que hacer tu súper y tener que hacer tu lunch para comer bien y la calidad de vida y etcétera, etcétera, es un poco diferente. Eh, yo creo que es una cuestión de disciplina, una cuestión fuerte de disciplina y de tomar tus tiempos. Y yo me voy muy temprano a la oficina, o sea, mucho más temprano porque tengo que ir hasta Polanco. Me voy mucho más temprano de lo que tal vez algunos de mis compañeros se van, porque yo prefiero no lidiar con el tráfico, ¿no? Entonces prefiero irme 1000 veces más temprano y significa pararme 1000 veces más temprano y hacer lunches y llevarme toda mi comidita para poder ir allá. Pero sí soy fan de construir cosas con personas, a un Ok. lado de ellas, que podamos ver nuestras caras y decir, no, y no me hace sentido, y que hagan
muecas en las caras y que digan, "Mm, no, Dino, lo que hiciste estuvo pésimo". Ajá. Y que yo pueda decir, ay, perdón, en persona y corregirlo y decir, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Yo sí creo que para construir cosas cool se tiene que estar ahí. Ok, ok. Ok. Va a estar interesante la respuesta a la siguiente pregunta, porque de acuerdo a lo que me acabas de responder ahorita, a mis invitados también les pregunto que hace unos meses atrás tuve la oportunidad de leer un artículo en el que hablaba sobre que en Europa empresas estaban optando, digamos que la modalidad remota, pero solo 4 días, es decir, viernes, sábado y domingo de descanso, y que esto estaba mejorando la productividad tanto del colaborador como de la empresa. ¿Qué crees de esto? De ir sola, de la semana de 4 días, dices. Exacto. Yo tengo, yo tengo mis opiniones. Yo siempre soy muy opinionada, pero ¿no crees que ha hecho como improvement el, o sea, son más productivos porque tienen que llenar el trabajo de 5 días en 4 y que en realidad están tratando de meter todo ahí? Entonces, no da tiempo más que hacer cosas así todo el tiempo, ir corriendo y tu cabeza está en este desenfrene de, hay que deliberar todo y todo esto tiene que salir en tal rápido y bla, 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 porque las fechas no se ajustan, ¿sabes? O sea, no creo que de repente el roadmap de un Q haya quitado tareas solamente porque ahora son 4 días. Entonces, mm, está padre si las compañías pueden llevar, y creo que da un balance de vida impresionante que puedas tener un fin de semana de 3 días. Creo que ha de ser padrísimo, pero no estoy tan segura de que esas métricas sean tan reales. O sea, de cuántas personas no están trabajando también ese viernes, pero desde su casa. ¿Cuántas personas nos están quedando más tarde para acabar las tareas? ¿Cuántas personas realmente están haciendo ajuste de los tiempos y de los ETAs de cada una de estas tareas? Eh, y al menos en el software, yo siempre he considerado que el software es una profesión de mucha creatividad. Porque hay días en que no te sale una línea de código y nadie me lo va a negar. O sea, hay días en que lo intentas y nomás no fluye porque no se te ocurre cómo resolver la tarea. Entonces, ¿me estás diciendo que esos días no existen para estos ingenieros, para esta gente, para estos diseñadores, para estos UX researchers? Um, no lo creo. O sea, así no funciona en la capacidad humana, ¿no? Padrísimos, sí. O sea, me encantaría tener 3 días de fin de semana, ¿sabes? Pero solo si se ajustan todas las cosas, todas las demás cosas. Si no, híjole, no sé si quiero trabajar 4 días más horas de las que ya por sí trabajo, que son muchas, ahogado en tareas. Ok, ok. Chévere. Oye, vamos a ir al tema principal del podcast, que es básicamente la seguridad. Y me gustaría, primero, que definas qué es seguridad en un proyecto de software para la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Espérame, ¿puedo ir por mi cargador? Se me acaba de... Totalmente. Se me está Ah, acabando la vida. Dame un no segundo. hay espacio publicitario. Si están escuchando este podcast antes del 3 de agosto, recuerden que pueden ir al Google I/O Extended que vamos a realizar en la UDLA Park. No olviden, totalmente gratis, 3 de agosto. Esperemos ya que venga Dinora y bueno, vamos a hablar del tema de seguridad en las apps y a continuación lo que vamos a recibir es una definición por Dinora Tobar. Eh, listo. Y también no olviden de seguirnos ahí, fin de espacio publicitario. Este, seguridad. Hablemos sobre seguridad. Perdóname, ¿me repites la pregunta? Y que nos puedas definir qué es seguridad en los proyectos de software. Ay, hay muchas capas de seguridad, amigos. Em, Creo que hay tantas capas de seguridad que no hay una definición
que aplique para todas las cosas. O sea, seguridad web es muy diferente a seguridad de cloud y es muy diferente a seguridad de backend y a seguridad de mobile. Cada uno de los softwares que tenemos o de los softwares que podemos programar necesitan tener un nivel mínimo de seguridad que garantice que la aplicación o la página web que estás construyendo no tenga problemas para mantener a tus usuarios seguros y a tu compañía segura, porque a mucha gente se le olvida lo de la compañía, ¿sabes? Como que dicen, los usuarios, o sea, que es lo principal, claro está. Pero la compañía también implica, es importante, ¿no? Para definir seguridad, creo que tenemos que hablar de todas las cosas que se pueden hacer con la seguridad, ¿no? Hay muchas formas de entender cuál es el nivel de vulnerabilidad que tiene tu software el día de hoy. Y hay muchos grados de vulnerabilidades. Hay vulnerabilidades que tienes que atacar el día de hoy. Si no, vas a meterte en un rollo en un par de horas. Porque siempre hay gente mala, ¿no? Y hay Claro. gente revisando todos los días. Eh, y hay vulnerabilidades que son más chicas. Y depende mucho cómo puedes encontrar estas vulnerabilidades, porque la seguridad funciona en bloques. Hay por ejemplo, en mobile, específicamente en mobile, hay un bloque grande que se llama MAS, que es Mobile Application Security Testing, que prácticamente son un conjunto de guidelines que te dicen cuáles son las vulnerabilidades que podemos encontrar en tu código, leyendo el código. Sí. Es decir, vulnerabilidades que tú mismo metiste, que tú mismo estás construyendo todos los días, ¿no? Y este gran bloque de más es súper importante porque es algo que puedes automatizar, que puedes tener ahí listo, ¿no? Y te va a decir vulnerabilidades desde muy pequeñitas a de high vulnerabilities que estás ingresando en el código que estás haciendo todos los días. Y hay otra parte que es DAS, que es Dynamic Application Security Testing. El DAS es prácticamente cuando ya se hace un script para tratar de encontrar vulnerabilidades. Esto también se puede automatizar y hay procesos, pero nada más tienes que crear ese script y tener un ambiente para correr, por ejemplo, una aplicación de Android donde puedas poder ejecutar un emulador o una aplicación de iOS donde puedas ejecutar el virtual device que genera un executable de iOS, ¿no? Ok. Y por último, está el gran bloque, el bloque que todo mundo asume que es la seguridad, ¿no? Y a veces omiten estos dos. Y este es el pentesting, ¿no? El pentesting es este gran monstruo que todo el mundo le tenemos un poco de miedo porque no sabemos qué sucede, pero el pentesting es donde se sienta gente que usualmente sabe encontrar vulnerabilidades o exponer vulnerabilidades en el software a tratar de vulnerar el software que tienes, ¿no? Vulnerar la aplicación, vulnerar la página web, el cloud services, el backend. ¿Qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si jugamos acá? Usualmente es mucho de tacto. Ok. Y usualmente, si ustedes tienen un equipo de seguridad en la empresa en la que trabajan, seguramente van a encontrar este tipo de testing. ¿Cuál es el trade-off? El pen testing takes a while. Y cuando me refiero a que toma un rato, no es algo que puedes correr cada semana. O sea, es imposible que puedas correr cada semana un pen testing y que tengas un equipo de ingenieros haciendo vulnerabilidades encima del mismo software una y otra vez. Usualmente, ¿qué pasa? Muchas compañías lo que hacen es que tienen bloques de pentesting, o sea, cada trimestre o cada cuarto empiezan a hacer como este tipo de análisis, o cada semestre o cada año incluso, ¿no? Esto pasa muy seguido como en las compañías que son financieras, tienen un bloque muy, muy específico de cada cuándo van a hacer esa vulnerabilidad. Sin embargo, el DAS y el MAS que les estaba contando
Estos dos bloques los pueden automatizar. Si ustedes son mobile developers y tienen un amiguito que haga cloud engineering, alguien que les mantenga las pipelines, o si son ustedes lo pueden hacer. Y se puede hacer sin ningún problema. O sea, es sencillo. Es algo que puedes hacer rapidito. De que lo conectas y vámonos. Y es algo súper importante porque esto te da un parteaguas de si el código que tú estás ingresando está mal. O si estás teniendo, o también para saber, conocer cuál es el estatus de vulnerabilidades que seguramente tiene el código que escribiste y que no sean super high risk, y tal vez solamente tienes algunas que son o falsos positivos o que son chiquititas, que puedes ir atendiendo poco a poco. Para mí la seguridad también tiene que ver en cómo nosotros la percibimos. A veces me parece que la seguridad la percibimos como si fuera una feature, que la dejas ahí y listo. Pero no, la seguridad es parte de tu continuous integration and deployment process. Y es algo que debes de tener en consideración todos los días para que tu equipo no tenga dolores de cabeza, porque nada es más horrible que tener un problema de seguridad. Se los prometo. O sea, imagínense el peor bug que hayan tenido en su vida. Sí, el peor, el más catastrófico. Ahora imagínense una vulnerabilidad de high risk de seguridad en sus sistemas. Eso es aún peor. Porque te tardas en darte cuenta. No es algo que de repente le crashea a todos el app. No, no es así. O sea, de repente te das cuenta porque de repente algo funciona raro. Y de repente alguien dejó un trazo de que entraron al sistema. Y de repente ya estás preocupado por dónde están tus bases de datos. Y esto empieza a escalar a un nivel donde dices, ¿dónde está el servidor? ¿Quién tiene el backup? ¿Quién te hace esto? Y si alguna vez les ha tocado estar en ese frente, no hay nada más estresante, se los prometo, que la seguridad. O sea, en serio, imagínense el peor bug que hayan tenido en su vida. No se equipara ni cerca en la magnitud, en la pérdida de dinero, en la pérdida de equipo y en el nivel de estrés que se tiene en comparación con una vulnerabilidad de seguridad. O sea, es muy diferente. Wow, wow, chévere, chévere aprender todo sobre ese tema porque también es inmenso, ¿no? O sea, entiendo que también el tema de la seguridad, tuve la oportunidad de trabajar también con compañeros que literalmente se dedicaban a testear y con plataformas como Snyk, me acuerdo, y bueno, viendo también sobre el OWASP 10, creo que es Que las eso es vulnerabilidades. Claro, OWASP es top este 10, set OWASP top 10. guideline de más. Sí, Y justo es usado para eso, ¿no? Para entender las vulnerabilidades que tienes en el código que escribes todos los días. Como les decía, eso se puede automatizar. Hay muchos lugares donde se pueden automatizar y es sencillo. Les vamos a dejar unos links por ahí para que lo puedan perfecto. hacer, amiguitos. Perfecto. Eh, Y algo súper fácil de, digamos, caer en este tipo, por ejemplo, es cuando tú estás haciendo un proyecto, ya sea personal o para una empresa, y bueno, quieres hacer algún feature, pero conoces por ahí un framework que te hace ese feature rapidito. Pero no te das cuenta que tal vez ese framework, no sé, no tuvo una actualización hace 6 años, no tienes un poquito de control de quién lo hizo, el movimiento que ha tenido en los últimos meses, si todavía existe la persona o solo existe una versión beta, alfa, quién sabe, y capaz eso tiene un hueco de seguridad, ¿no? Entonces, tienen que estar atentos al momento de incluir ciertas cosas. También he tenido la oportunidad de trabajar en empresas que literalmente para incluir un feature o un framework como tal, perdón, en una aplicación, hay que escalarlo y a un nivel de que son muchos filtros que hay que preguntar si puedo, y después regresa el sí, sí, sí o el no. Porque no puedes sí, coger y, bueno, voy a importar este framework y vamos a hacer, en vez de programar todo el calendario, voy a usar este que me hace el calendario de uno. ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado. sí, Oye, no, y hay muchas, eso pasa mucho en las financieras, ¿no? En los bancos. Este, Poner una cosa ahí podría ser una vulnerabilidad donde la gente puede perder su dinero. Y, es, sí, y siento que a veces la gente cuando me escucha hablar de seguridad cree que soy en un extremista.
¿no? Pero es que ha pasado, amigos. Le ha pasado a múltiples bancos. O sea, vean nada más lo que le pasó a Windows. O sea, Hace dejó menos de una parados semana. a los aeropuertos de todo el mundo. Eh, y uno diría, ah, bueno, es que eso no es como tal una vulnerabilidad, sino una falla. Pero es una falla que se pudo haber prevenido, ¿no? Y es porque la compañía que tenía, pues es una compañía de seguridad. Así de crítica es la seguridad. Y de tan crítica que necesitas saber qué rollo, ¿no? Algo que hablaba con mi jefe no hace mucho es, con el boom que hay de AI, va a haber un boom de problemas de seguridad. Y las siguientes compañías que empiecen a buquear mucha lana van a ser compañías que encuentren estos riesgos de seguridad. O sea, nada más ve las compañías que ha querido comprar, que Google, que Amazon, todas estas compañías son de ciberseguridad, porque es así de crítico la situación en la que estamos hoy. Claro, no, totalmente de acuerdo. Oye, y pasando al tema de apps, y específicamente de Android, ¿qué protocolos de seguridad tú nos aconsejarías para usar o experiencia que hayas tenido orientado en todo lo que son aplicaciones Android? Tú ya mencionaste uno, ¿no? OWASP es tal vez el lugar con más guidelines que existen. O sea, no son nuevas, no son inventadas. No es como que alguien de algún lado las escribió. Es una organización sin ánimo de lucro donde millones de compañías, cada vez que encuentran una vulnerabilidad, la avisan y dicen, ok, encontramos una vulnerabilidad aquí que tiene que ser resuelta en todos lados. Y OWASP actualiza estas guías que se tienen para que la gente pueda leerlas y entenderlas, ¿no? Pero no solamente eso, ofrecen librerías y ofrecen otras cosas para que la gente pueda integrarlas en su software y que pueda encontrar estas vulnerabilidades. La primera cosa que creo que es la más importante es la parte del más, que es todo esto de OWASP. Más puede ser integrado, como les decía, usando tu CI/CD. Y esto, les prometo, no es un anuncio, pero hay una librería que se llama AppsWard, que fue de los creadores de ProWard. Si eres Android developer, sabes perfectamente qué es ProWard. Eh, y esta librería funciona para iOS y Android. Y te dice las vulnerabilidades en base a más, en base a todas las cosas que ves en OWASP. Cuesta $0. Es gratis para todos, para Android y para iOS developers. Y la puedes integrar en un ratito. La pones en tu CI/CD y es como hacer un build de la versión de debug y listo. Y vas a entender qué es lo que está pasando, vas a entender si tienes alguna vulnerabilidad que tengas que atacar. Para mí, lo más importante es que tengas métricas. Entonces, con esta tool, por ejemplo, que les comento, puedes obtener métricas y entender dónde estás parado. ¿Ok? Entonces, la primera parte es esa. Entiende dónde está, cuál es el state de tu aplicación. ¿Ok? La segunda, una vez que ya has hecho más, el siguiente paso es un poco más difícil, pero puedes hacer DAS. Si tienes un CI/CD como Bitrise, hay muchas tools que ya vienen predefinidas. Hay unas que cuestan, hay otras que no. O tú puedes hacer tu propio script, porque hay muchos proyectos de open source que puedes utilizar. Uno de los más famosos es, y tal vez lo estoy pronunciando mal, pero se llama Moz SFD. SF. Y este proyecto tiene tanto cosas de más, que es lo que primero que les decía, como Dynamic Testing. Entonces ustedes pueden subir una aplicación y empezar a hacer ese Dynamic Testing. Nada más tienen que setear su environment. Si lo quieren correr en el CI, en el CD, ya tienen que hacer una configuración diferente. Acérquense con su amigo de cloud más cercano para poder entender esto. Pero eso también les va a dar muchas métricas. Y van a poder tomar una decisión funcional sobre qué es lo que tienen que hacer. Y ahora sí, pueden sentarse como equipo en Android Developments o en iOS Developers o los dos, sentarse y tomar una decisión de qué es lo que tienen que hacer. Para mí esos dos bloques son vitales en la parte de Android. Luego, Android y iOS. Porque esto te da métricas, solamente métricas, ¿no?
La siguiente para mí es el constante knowledge de qué es seguro y qué no es seguro. Tanto Android y iOS tienen una documentación preciosa que habla mucho sobre la seguridad y te dice cosas que no deberías de hacer. Por ejemplo, no hagas tu propia encriptación. Sé que suena como básico y es algo que tal vez no mucha gente haga, pero es súper importante que nosotros entendamos cuáles son las cosas que no deberíamos de hacer como developers. Y si te dicen, no hagas tu encriptación y vas y te sientas y haces tu propia encriptación y dices, y si salto este número 6 veces, ya estoy encriptando. No, no es cierto. Así no funciona, ¿no? Y si vas a encriptar algo, utiliza las tools que hay disponibles del sistema operativo, porque no hay nada más reforzado que el sistema operativo en el que estás trabajando. Entonces, leer esta documentación para mí es súper, súper importante. Y por último, y tercer punto, es, sé que a veces los amigos de seguridad uno no los quiere como developer. ¿Es verdad? O sea, a veces mucha gente dice, ay, no, ya vino el muchacho de seguridad que no va a dejar sacar mi release, bla, bla, bla. Pero, amigo, él solamente está haciendo su trabajo y está tratando de que tú no te tengas que quedar a las 2 de la mañana tratando de encontrar cuál fue la vulnerabilidad que hizo que se cayera todo el banco. Entonces, eh, sean amigos de su equipo de seguridad. Es más, no solamente sean sus amigos, tienen que ser sus mejores amigos. Tienen que ser sus cuates de la vida, tienen que hablar. El equipo de seguridad debería de conocer qué features están haciendo, o sea, platicadas, comentadas. Si estás en una startup es muchísimo más sencillo, créeme. Si estás en una big corp, bueno, delégaselo al product manager, ¿no? Pero asegúrate cubriéndote a ti mismo siendo amigo de los de seguridad. Porque no hay nada más fácil que prevenir un problema que hablándolo y discutiéndolo y ser consciente de qué es lo que tienes que hacer. Y, perdón, me voy a agregar una última. La cuarta es, eh, el sentido común es el menos común de todos los sentidos, y eso es algo que me dice mi papá todos los días, pero en base a eso, el sentido común es muy importante, ¿eh? Para que tomes decisiones donde podrías estar vulnerando la seguridad de tus usuarios. Entonces, tal vez no meter un endpoint que hace cosas truculentas como cambiar, no sé, los datos personales de todos los usuarios o eliminar la información de los usuarios o algo así que podría, o mandar un query en un endpoint, ¿no? O sea, hay como cosas de sentido común que no deberías de hacer, que nos han enseñado tanto en la universidad y en los cursos que hemos visto. Hay cosas que son peligrosas por naturaleza. Entonces, el sentido común a veces es un buen advocate de las cosas que no deberías estar haciendo. Entonces, también, cuarto y último, el sentido común es importante, amigos. Chévere, aprender todo sobre ti. Oye, ya hablamos de los beneficios, ¿sí? Hablamos mucho y le dimos muchos puntos en común a lo que es la seguridad. Pero, ¿qué puede pasar si una empresa o una startup o una persona que quiere bueno, crear un proyecto no invierte tiempo en implementar seguridad en su proyecto? Ah, híjole, si es un proyecto chiquito y es un proyecto tuyo, chance no estás haciendo gran cosa, ¿sabes? Chance estás haciendo algo muy sencillo y tienes 2 descargas en la store. Y todo está Solo el bien, o chip. sea, esas 2 descargas, o sea, sé que está feo que lo diga así, pero en cuestión de números es bien diferente, ¿no? Si eres una startup, y a todos aquellos que trabajan en el mundo de startup, porque en Latinoamérica somos muchos, porque las startups llevan el mundo del software aquí en Latinoamérica, eh, lo llevan así cargando en su espalda las startups. Si tú trabajas en una startup y no has invertido en seguridad, mi recomendación es no esperes. No esperes. Esta es una startup. Y aquí, entre más rápido te puedas mover, muchísimo mejor. O sea, puedes meter una pipeline de seguridad y nadie te va a decir nada porque nadie sabe qué es seguridad. No hay tipo de CISOs ni equipos de seguridad. Solo ponlo. Te va a llevar, o sea, si eres mobile developer, te prometo, te va a llevar 2 minutos. 2 minutos. Si tú controlas el CI, tú controlas todo, créeme, 2 minutos. El CI/CD de mobile
prácticamente los mobile, al menos siento que en la TAM pasa mucho, pero muchas veces los cloud mobile engineers, así los he bautizado yo, son los que mantienen el CI/CD, no el equipo de cloud. Y me ha costado, o sea, yo he vivido en muchas compañías aquí en México y todas le dan como el poderío a los mobile developers, porque nadie conoce más que el mobile y las cosas que tienen que ejecutar que el mobile developer, ¿no? Entonces como que le dicen, este caso de tu casa. Y se van y con sus llavecitas y ponen su casa bonita. Sí pasa mucho. Entonces, si tú estás en una startup y tienes la capacidad, just do it. Ni siquiera lo pienses. Te vas a ahorrar un problema en un futuro. Es más, vas a hacer un ejemplo cuando la compañía escale. Porque cuando la compañía escale, ya va a ser un requerimiento. Y ya la gente se va a empezar a preguntar, ¿alguien tiene algo de seguridad? Y van a voltearse y van a decir, los de mobile sí tienen. Y todo el mundo, ay, qué cool los de mobile, increíbles. Es la verdad, es la verdad. O sea, sí me han pasado. Lo hablo de experiencia propia. Eh, y ahora, si tú estás en porque hay startups y hay scale-ups, ¿cierto? Un scale-up, cuando ya estás en un scale-up, ya estás en una situación bien diferente. O sea, ya hay necesidades de negocio monetarias y de profitabilidad que seguramente estás atendiendo y que necesitas ir atendiendo con la compañía. Entonces, aquí ya es necesario, seguramente es aquí cuando se empieza a contratar a alguien de seguridad. Y es cuando ya se empiezan a preguntar qué rollo con la seguridad. Pero ves, es que lo tratan como si fuera una feature. O sea, puede llegar en el roadmap después. Y no es cierto. Y aquí es cuando empieza eso. Así que, get ready for it. Si estás en una startup que todo el equipo tiene un equipo de seguridad, it's coming your way. Entonces, trata de cacharla antes de que te peguen la cara, haciendo los primeros pasos que les comentaba. Y ahora, si no estás en una compañía ya grande, que seguramente ya tiene un equipo de seguridad, que ya hacen cosas, no invertir en una seguridad me parecería primero garrafal, ¿no? O sea, es un problema mayúsculo. O sea, tú no ves al Walmart, a el banco, a... Sí, o sea, imagina cualquier compañía grande, una compañía pública. Usualmente las compañías públicas ya tienen un nivel de seguridad importante. Y tienen que invertir en ese, especialmente si tienen software, tienen que invertir en él continuamente. Ya sea que contratan a un outsourcing o cosas de ese estilo. Pero yo no conozco una compañía pública que no tenga un equipo de seguridad. O sea, eso no existe. O sea, si conocen a una, Dígame. avísenme, porque son un target así de rojo en gigante para cualquier hacker que esté buscando una lanita extra vendiendo la data de sus personas. Este, y ojo, si como en México o trabajas en Europa o en algún otro lado, o para compañías que ejecuten o que ejerzan operaciones, así creo que es el término correcto, en un país con cierto nivel de leyes, te ves en una situación donde si, por ejemplo, te dompean una base de datos, te pueden demandar. El gobierno te puede demandar por perder la data personal de las personas que te lo dieron usando tu plataforma. Y no quiere una demanda. Entonces, bueno, eso aplica para startups, scale-ups y compañías grandototas. O sea, si tú tienes este tipo de problemas, te pueden demandar mientras ejerzas operaciones en alguno de estos países, que al menos en México la ley de datos personales es muy grande. Y cualquier cosa, o sea, si aquí te dompean una base de datos que le ha pasado a muchas compañías, te ponen una demanda grande. O sea, de millones y millones de pesos. Wow. Entonces, adivina Atentos. de dónde va a salir ese dinero. El equipo de tecnología. Entonces, siempre hay que ser muy cuidadosos con esas cosas. Sí, sí, muy atentos y tomen todo este conocimiento que Innora les ha compartido porque es sumamente importante para poder implementarlo en el día a día, en sus proyectos, en su empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ir con el penúltimo tópico del podcast, que es básicamente hablar sobre los retos y superaciones que has tenido a lo largo de estos años en el mundo del software. Uf, híjole, creo que al inicio de mi carrera
yo me di cuenta que había muy poquitas mujeres. Y muchas veces, al ser parte de la minoría, se siente feo ser parte de esa minoría. Y no te hacen caso y creen que cuando estás hablando fuerte, porque yo me expreso de una manera con un vozarrón que siempre he tenido, y hago ruido, la gente cree que estoy siendo, en vez de asertiva, agresiva, ¿no? Y muchas veces estoy hablando así como estoy hablando contigo, solamente que se escucha fuerte. Eh, a veces siento que esa situación a lo largo como que desacredita mucho las cosas que haces. Como que dicen, es que Dino está hablando muy fuerte, entonces, o tiene muchos comentarios sobre el diseño y está teniendo una opinión y tal vez es muy opinionada y bla, bla, bla. Y ese tipo de cosas solamente se lo dicen a las mujeres, la verdad. O sea, pocas veces se lo dicen a los hombres. O sea, como que dicen, no, sí, es una súper buena opinión, bla, bla, bla. Y creo que eso es bien difícil y bien diferente. Y la verdad es que yo agradezco porque cuando yo me encontré con estos baches y de mi crecimiento, yo sí tuve a alguien que advocó por mí. Y tuve a alguien que me acompañó en eso. Y le agradezco mucho. O sea, tuve 2 jefes maravillosos en mi primer trabajo que prácticamente, o sea, advocaban por mí y decían, no, Dino no lo está diciendo, o sea, no, si tiene muchos comentarios del UI, no es porque quiera estar haciéndosela difícil, sino es porque le interesa el producto y tiene un comentario súper válido. Y tener ese advocate acompañándote en las cosas es bien importante, bien importante. Yo lo agradezco mucho y sé que estoy en una situación de privilegio total, porque no todos tenemos eso mismo. Y eso aplica para cuando hay muchos ingenieros que son más calladitos y son un poco más reservados y no tienen quien advoque por ellos para subirse el salario y aumentar su posición, ¿sabes? Porque, y eso está bien feo. O sea, siempre tener ese advocate es muy, muy importante. Creo que esa es una de las primeras cosas, ¿no? La siguiente es la brecha salarial al menos en México, sigue siendo muy fuerte entre mujeres y hombres. Eh, yo ahorita también es mi jefe, ¿no? Tengo un jefe magnífico que siempre ha sido muy consciente de cuando la gente está ganando diferente. Y siempre ha tratado de decir, ok, fulanito y manganita están haciendo el mismo trabajo, ganan lo mismo. Y yo no sabía que en mi antiguo trabajo yo tenía una diferencia muy grande, pero muy grande, con la persona que estaba llevando el equipo de iOS, que aparte es muy mi amigo, ¿no? Pero nunca hablamos, o sea, llevamos tantos años de amistad que la verdad nunca hablábamos de salario, ¿no? Y nunca, o sea, yo nunca me quejé, porque yo no sabía, o sea, en la ignorancia y en el blissful de la ignorancia, yo nunca me quejé. Entonces un día mi jefe se sentó conmigo y me dijo, ¿por qué no me has pedido un aumento y por qué estás tan underpaid en tu trabajo? Y yo, porque yo no sabía. Y esa o sea, yo no sabía. Eh, pero tener a alguien que advoque por ti y que te pueda decir ese tipo de cosas, para mí es algo que es súper vital que tenemos que hacer todos. O sea, tanto los ingenieros que son más seniors, como los managers, como los jefes, porque seguramente alguno de los que estamos escuchando este podcast ya somos managers. Y ya pasamos ese paso y ya nos toca ver salarios. Y ya vemos, ya tenemos gente a nuestro cargo. O tal vez somos managers de managers y entendemos. Y sabemos que eso no está cool. La brecha salarial es algo que tenemos que romper eh, para poder crecer equipos que sean realmente éticos y que realmente puedan escalar y que se puedan esforzar todos, porque ya los pones en una misma situación donde, ¿quieres subir de puesto? Bueno, tienes que dedicarte tanto como esta cosa y hacer estas cosas bien y tienes que trabajar en esto y aquello, porque el siguiente paso es y este es el monto.
Entonces, si quieres escalar ese monto, pues tienes que hacer estas cosas, ¿no? Entonces, hace un trackpad muy, muy importante en la carrera. Yo creo que esas han sido esas dos cosas. Agradezco mucho que la verdad yo he tenido muchos amigos, muchos advocates en mi vida, tanto mujeres como hombres, que me han dado ese espacio de expresar mis ideas sin temor a que parezca que soy muy opinionada, sino esa versión, ¿no? Y sé que, o sea, te digo, yo sé perfectamente que estoy en una situación de súper, súper, ultra privilegio, y agradezco todos los días que me haya tocado o sea, este grupo de grandes humanitos alrededor para resolverlo. Pero la realidad es que no le pasa a todos y no le pasa a todas. Y eso es algo bien feo, que tenemos que luchar todos los días. Y que tenemos que asegurar que los equipos que construyamos son equipos que son éticos y llenos de equidad. Y a veces, o sea, la verdad es que a veces se nos olvida, porque ni lo cuestionamos. O sea, yo no lo cuestioné y llevo más de 10 años haciendo esto. Pero es algo que tenemos que hacer, ¿no? Para mí creo que esas han sido las cosas más importantes y las cosas que siempre soy muy consciente cada vez que tengo equipos y que tengo equipos a los que tengo desde el más junior, o sea, el intern, salido de la carrera o que ni ha salido de la carrera y ya está trabajando, hasta el más senior, que es súper architect y súper buenísimo y todólogo maestro o maestra. O sea, creo que eso es algo que siempre soy muy consciente, como todos los equipos, y que a la fecha soy muy consciente de ese privilegio que cargo y que he cargado por mucho tiempo. Genial, genial, Dinora. Muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Vamos a entrar al último tópico del podcast, que es básicamente las preguntas de Locos. Son 5 preguntas. Y bueno, ahí va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrolladora de software y qué hiciste con él? Uf, sí, fue el pago más ínfimo de la historia. Ni siquiera quiero decirlo, fue muy chico. Y el primer pago que hice, eh, le pagué a mi mamá todo lo que le debía. Eh, Ok. mi mamá, mi mamá pagó mi primera computadora, o sea, pagó todo. eh, y eso hice. Y me compré ropa para ir a la oficina. Ok, ok. Chévere, chévere. Vamos con la segunda. ¿Cuál fue tu primer lenguaje de programación? El primero que tocaste. Sí. Sí. Ok. ¿Alguna anécdota? ¿Tuviste experiencia cuando tu papá era programador No, o ese fue el después? lenguaje en el que aprendí a programar. Era como el default de la universidad. Ah, ok. O sea, Progra 1. Te estoy hablando de mi primer semestre de programación. 18 años, no sabía nada de nada. Y el primer lenguaje, ese. Y nosotros. Y yo sin saber qué significaba, qué era null, sin saber absolutamente nada, pero ese fue el primer lenguaje en el que programé. De hecho, todavía estoy casi segura que todavía me acuerdo bastante bien. Ok. Sabes que yo también tuve la misma oportunidad. Mi primer lenguaje fue C y hasta ahorita recuerdo el STDIO para importar y todo eso. Claramente, Bueno, esa, porque si no, no compilaba. bueno, vamos con la tercera. ¿Puedes definir a estas empresas en una sola palabra? Ahí va la primera. Google. Innovador, ¿Ok? Apple. en crecimiento. ¿Ok? Tesla. Ay, es que odio a Elon Musk. Es overrated. Ok. Ex, anteriormente Twitter. Uy, no, yo amaba Twitter. Este me está doliendo mucho porque puras compañías de Elon Musk, este, en declive. Ok. Yahoo. ¿Qué? Yahoo. Por Ok. eso mi palabra es ¿qué? ¿Qué? Ah, ok. Ok. Facebook. Comeback. O sea, la verdad es que están creciendo un buen. Es el comeback del año. O sea, del siglo, Ok. yo creo. O sea, teens del open source en el mundo de AI. O sea, yo estoy impresionada con Meta. Es, creo que hay Sí. un futuro brillante para Meta.
Tal vez no para Facebook, pero Pero sí para un la futuro compañía. brillantísimo para Meta. Vamos con la siguiente. TikTok. Uy, un pequeño gigante. Está, o sea, es un pequeño gigante. Ok, Va a crecer, se va a volver el centro más grande de marketing y de comercio de todos lados. O sea, la gente está absorbiendo conocimiento en TikTok. Ahora la gente dice, leí algo, leí un blog, leí en las noticias y en realidad vieron un TikTok. Entonces, bueno, pequeño bueno. gigante. Vamos con la siguiente. Amazon. Uf, cloud. Lo único que pienso en Amazon es cuando lo veo es cloud. Ni siquiera pienso en Amazon Shopping. el store. Pienso en AWS. Ok, Entonces, para mí es cloud. Todólogos de todo. Infraestructura. Genios de la infraestructura. ok. LinkedIn. Como old school. O sea, como que siento que les hace falta una tuneada. No sé cuál es la palabra, pero es como cuando ves a alguien que ya está vistiendo o tiene un Sí. peinado muy de hace muchos años. Así siento que es LinkedIn. Quizás que es verdad, ¿no? Es como que la interfaz la tienen que poner al día o yo lo veo desde esa Modificar. forma visual, ¿no? Sí, porque ya es como que, ok, compara LinkedIn del 2024 con LinkedIn del 2018, 2016, 2003. Cero Y cambios. por ahí cositas, pero que no, que no. Vamos con la última. Windows Live Messenger. ¿Messenger? ¿Sí? Windows Live Messenger. No, me acabas de regresar al 2008. Esa es. Palabras 2005. Es más, ni 2008. 2005. Sí, Ok. mi viejo. Me hiciste sentir. Recordé la secundaria. De verdad. Chévere, chévere. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Puedes decirme cuántas líneas de código has escrito en tu vida? No vale el copy-paste. Lánzame un número. No, o sea, un número. Lánzame un número. Lo que te puedo decir, y este es un fact, porque lo Ok, expuse en una conferencia hace como 2 años en Nueva York. em, Hicimos el nuevo design system de la compañía en la que estaba trabajando, en este startup de México, que es una financiera que se llama Confío.mx. Hicimos el nuevo design system y lo hicimos en ok, Jetpack. Lo hicimos 2 humanos. Robert, que ojalá esté escuchando eh, y yo, juntos. O sea, hicimos el design system desde cero. Ni siquiera sabíamos Compose. Compose estaba en super alfa, o sea, super alfa. Eh, y al final, de tantos MRs que se subieron, contabilizamos alrededor de más de 2 millones de líneas de código. Wow. Porque hicimos todos los elementos que teníamos, todo el design system, todo el template de colores, todos los componentes, migramos muchísimas de las features, experimentamos con cosas, quitamos cosas, cambiamos el CI/CD para tener otras cosas, corregimos el Gradle para que pudieran ser más rápido, o sea, hicimos testing, UI testing, tuvimos que cambiar todos los testings que teníamos. eh, sí, y es una aplicación muy Le grande. metieron, le Tiene metieron, le como, metieron. sí, tiene como son 4 productos en una aplicación. Entonces, Wow. como que todas las layers que se estaban haciendo fueron como, sí, como 2 millones de líneas de código. Y aparte, teníamos como esta huge architecture con múltiples librerías, entonces dividimos todo. Entonces, como que nada más ese cambio significó un cambio inmenso en la arquitectura por cómo estábamos, no porque Compose sea un troublesome, sino porque cómo estaba la arquitectura y cómo nosotros teníamos dividido las cosas. Entonces, como que cambiamos todo. Se hizo un show. Sí, o sea, yo creo que al final, cuando ya salí, más de 2 millones de líneas de código. Nosotros pasábamos día y noche. Robert y yo nos despertábamos, nos marcábamos, terminábamos, nos marcábamos y eran las 8 de la noche y nosotros seguíamos programando.
Wow, interesante, súper interesante. Ujú. Vamos con la última pregunta. ¿Puedes decirme algún consejo para la gente que nos está escuchando y quiere empezar a programar? Todos pueden aprender a programar. Esa es la realidad. Todos, todos, todos. No hay nadie que no. El señor de 40 años, el chavito de 16, el niño que está apenas entendiendo cómo es la computación, todos pueden aprender a programar. Lo único que es diferente es qué tanto quieres aprender a programar. ¿Qué tanto estás dispuesto a aprender cosas nuevas todos los días? A divertirte y que lo veas como un juego. Es lo mismo que les decía al inicio. O sea, ese es lo más importante. Todos pueden aprender a programar, porque aprender a programar es como el libro de la jirafita. Es volver a hacer las A's, las B's, entender cómo en tu cabeza se entrena. Pero la cabeza humana y el cerebro humano está diseñado para aprender nuevas cosas y enseñarse a sí mismo. Este, pero tienes que tener esas ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, ese es mi único comentario. Todos pueden aprender a programar. Inicia hoy. Entiende si te gusta o si no. No te quedes con lo que aprendiste en la universidad, que tal vez no tuviste un maestro que te gustó, que te hizo que te gustara. Siempre puedes volver a aprender a programar. Porque aprender a programar es algo que estamos diseñados y creo que es algo padrísimo y que eventualmente vamos a tener que aprender muchos de nosotros. Entonces, eh, velo así, velo como si fuera un juego, porque realmente es un juego. Es un juego donde vas a divertir toda tu vida. Vas a tener 60 años y vas a poder seguir haciéndolo. ¿Quién puede decir eso de su carrera? No mucha gente. Chévere, 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 Dinar. Bueno, Dinar, darte las gracias por haber estado hoy en el 41º episodio de Dev Locos y no sé si nos puedes ayudar con tus redes sociales o dónde te podemos contactar. Claro, no, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me divertí muchísimo. Sé que yo hablo un montón, pero muchísimas gracias por la invitación. Todas mis redes sociales me pueden encontrar en todos lados como de Dinora Tobar. Me pueden encontrar así en Twitter, en Mastodon, que estoy en el servidor de Android Dev, en Threads, en Instagram, en Stack Overflow, prácticamente en todos lados. Así me pueden encontrar también en LinkedIn. Yo siempre contesto. Entonces, si tienen alguna duda, una pregunta o algún comentario, siempre me pueden echar un mensajito. Yo estoy siempre dispuesta a ayudar. Eh, la mayoría de las veces contesto rápido. Si me mandan un mensaje por Twitter, voy a contestar aún más rápido. Sé que hablé mal de Twitter, pero aún lo sigo utilizando un montón. Entonces, cualquier duda, comentario, pregunta, nada más decir hola, yo siempre contesto por ahí. Y así me pueden encontrar en todas mis redes sociales. @de Dinora Tobar. Chévere, chévere, Dinara. Bueno, reitero el agradecimiento por haber estado hoy en el episodio y para los audientes nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Muchísimas gracias. Bye.